Bienvenidos a su programa Charlas que Educan. Hoy estamos en un episodio más y les cuento que el episodio que hemos preparado tiene un toque, un tono muy importante, muy especial. Sobre todo porque estamos celebrando uno de los días en el año que quizás, aunque sería injusto solo reducirlo a ese día, porque finalmente tendríamos que reconocer que todos los días la persona a quien celebramos en ese día debería recibir una mención de honor, y es a las mamitas. Hoy tenemos un episodio dedicado a todas esas mamás valientes que están criando sus hijos, que los están levantando y sobre todo que de la mano de Dios han encontrado cómo se puede cumplir en las nuevas generaciones un propósito. Hoy estoy con Eli. Eli, Dios te bendiga. Gracias por compartir esta mesa conmigo una vez más. Y bueno, mira, hoy nos une un propósito muy lindo que es celebrar y reconocer la labor que todas las mamás han hecho con todos nosotros, porque todos somos hijos. Así es. Qué lindo estar compartiendo este espacio porque es un espacio para dar gracias a Dios, pero también para reconocer ese arduo trabajo que ellas hacen. Se levantan, se acuestan pensando en nosotros y aun cuando estamos grandes siguen ahí constantes. Nunca nos dejan. Siempre seguiremos siendo los niños chiquitos de ellas, ¿verdad? Así es. Entonces, el bebé. qué lindo que, como tú decías, no reconozcamos esto solamente un día al año, sino todos los años, pero hacemos este programa especial para ellas que son madres maestras, madres esposas, madres trabajadoras, madres profesionales, madres amas de casa, o sea, tantos roles tan lindos, pero creo que hoy es lindo exaltar ese rol de mamás, porque tiene una trascendencia preciosa en el propósito de Dios con nuestras vidas y con nuestras generaciones. Así es, y hoy nos escuchan muchas maestras que más que ser maestras y enseñar en un aula de clase, que yo creo que es difícil, y dime si no es así, es difícil que una maestra no se desligue de esa esencia de mamá aún en medio de su aula de clase. Yo creo que ahí ellas aún enseñando sus materias, lo que sea, también están ejerciendo una labor como mamás, cuidando de los niños y demás, Y ¿no? que al tener hijos, yo que fui mamá de una dueña de un colegio de rectora y estaba no siendo mi maestra. Que tuviste tu mamá que era mi mamá dueña, era rectora de un colegio. Y aunque no era mi maestra, sí todas las quejas estaban en su hija y las que eran mis maestras. O sea, no dejaba de ser mamá aún siendo la rectora del colegio. Y yo creo que muchas mamás de las que hoy nos están viendo, que pueden ser educadoras en casa, que también es una labor preciosa, pero también son educadoras en un colegio y sus hijos están en otro salón o en otro colegio y les toca llegar a casa a seguir dictando clase porque pues, sus hijos también están creciendo y aprendiendo. Entonces, qué lindo todos esos roles y todo eso que ellas hacen en su labor. Así es, pues ese es el tema que hoy nos atañe y queremos pedirles que se suscriban a nuestro canal, que en la medida que vamos charlando en este espacio, ustedes nos puedan también dejar sus opiniones. Este es un espacio dedicado para formar, para enseñar, para hablar temas de educación cristiana, pero en este día especial queremos dedicarlo para bendecir a todas las mamitas que nos escuchan. Bueno, hoy tenemos un tema muy, muy lindo y yo quiero que tú no lo hables porque es un tema relevante en medio de la labor de las mamitas, ¿no? Entonces, sé que en la medida que lo escuche nuestra audiencia va a conectar, porque creo que es algo que trasciende y que en las manos de Dios es una herramienta muy importante. ¿Cuál es ese tema? Así es, mira, el título que le pusimos a este podcast es La importancia de las madres en el cumplimiento del propósito de las nuevas generaciones. O sea, qué importante ese rol y qué importante es lo que cada una de ellas hacen para el cumplimiento del propósito. Entonces tiene un propósito, pero ellas son claves para que ese cumplimiento llegue a su cabalidad. Si ya ser mamás es un desafío grande, ¿verdad? Criar, cuidar, o sea, tantas cosas. Imagínate lo que es sumarle esto que tú estás diciendo, la importancia que tiene una mamá en medio del cumplimiento del propósito de Dios con las nuevas generaciones. Para esto tenemos una invitada muy especial y queremos presentarla. Ella se llama Liliana Giraldo, más o menos lleva trabajando en educación unos 15 años, es licenciada en psicología y pedagogía, pero queremos conocer un poco más acerca de su vida, quién es, que nos cuente un poquito de sus anécdotas en todo este proceso y junto con ella vamos a desarrollar este tema tan importante.
Así que Liliana, ¿cómo estás? Bienvenida a esta mesa. De verdad que nos honra que puedas compartir con nosotros. Cuéntanos un poquito de tu vida. ¿Eres mamá, mamá de cuántos hijos? Bueno, cuéntanos un poco. Bueno, primero, gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar acá, de verdad, y con un tema que realmente apasiona y confronta mi vida cada día. Efectivamente, bueno, yo soy Liliana Giraldo Bayona, es el apellido de mi mamá. Bayona. Entonces no lo olvido. No lo podemos olvidar, Sí. sí. He estado toda mi vida vinculada a la educación, desde muy jovencita en la iglesia, hija de pastor, estaba en la escuela dominical dando clases a los niños. O sea, yo era una niña, pero era maestra de niños también. Siempre fue algo que me apasionó, así que ya ha llegado el momento de escoger yo qué iba a estudiar, me fui por el lado hiciste de la... tus pinitos Claro, allá en la escuela infantil. Totalmente. O sea, yo soy maestra, yo le digo a mis hijos, soy maestra desde los 11 años. Recuerdo cuando yo tenía 11 años, yo ayudaba con los niños pequeños, fui creciendo. Luego, obviamente, el Señor me enrutó también hacia otro llamado, que es la música. Me encanta la música, eso es otra parte mía. Pero siempre la enseñanza ha sido parte clave en mi vida. Y por eso, llegado el momento de decidir, bueno, ¿qué voy a estudiar? Siempre me encantó la psicología y encontré una carrera que combinaba la psicología con la enseñanza. Y sentí que contribuía totalmente tanto a mi ministerio como a lo que quería hacer en mi vida laboral. Entonces, a nivel profesional, he estado trabajando en educación cristiana, formación de maestros, bueno, pedagogía, pero realmente lo que más me apasiona es la enseñanza, y en la iglesia en la que sirvo junto a mi esposo, que es pastor, apoyo todo el proceso de enseñanza, por supuesto, trabajando con niños, con adolescentes, porque es algo que me apasiona. Qué bueno. Estoy casada hace 17 años, por la gloria del Señor, con un hombre que vino a mi vida a enseñarme música. Es muy curiosa la forma como nos conocimos. Esa fue la estrategia. Claro, el Señor nos encontró. Yo necesitaba un conquista. profesor de música y él apareció como profesor de música. Y Dios te dio un esposo. Claro, él me dio el esposo. Y nos casamos siempre con el deseo de servirle al Señor, de estar juntos. Y efectivamente el Señor nos bendice con 2 niños. Tengo 2 niños, un jovencito de 13 años y uno de 7. Entonces tengo un niño en la infancia y uno que está empezando la adolescencia. Entonces eso trae retos maravillosos, porque efectivamente lo que vamos a hablar hoy es un reto maravilloso para la mujer, la maternidad. Y Dios me dio la bendición de tener 2 hijos y de poder pues estar hoy compartiendo con ustedes y contarles de lo que ha sido para mí ese rol de ser mamá, que siento que es uno de los más importantes. Como tú mencionabas hace un momento, la mujer tiene unos roles claves en su vida, pero yo siento que la maternidad es uno muy especial. Y bueno, qué bueno que se pueda generar este espacio para conversar hoy sobre eso. Qué lindo. Y Qué sabes bueno, que sí. en lo que tú dices y pensando en el tema que estamos acá hablando, la palabra nos cita varias mamás, varias mujeres en la Biblia. De hecho, detrás de cada historia de un personaje bíblico hay una mamá. Tal vez no todas se mencionen, pero siempre una mamá para que hubiese ese ser que luego el Señor usó en propósitos diferentes, ¿no? Y hoy qué lindo que podamos de pronto tocar algunas de esas mamás que nos ayuden a definir cómo ellas vieron el propósito en sus hijos y cómo ellas fueron claves y qué hicieron esas mamás para desarrollar y para llevar a sus hijos a cumplir el propósito que Dios tenía con ellos. Bueno, pero antes de meternos y sumergirnos en el tema, en lo que tú me estabas compartiendo acerca de tu experiencia personal, de cómo Dios puso así, no sé, como esa semilla en tu corazón siendo una niña, porque yo digo, bueno, hay quienes de pronto optan por otras cosas, ¿verdad? Yo creo que en el caso particular tuyo, Liliana, Dios colocó esa esencia, ¿verdad? Innata de querer enseñar a otros, ¿sí? O sea, no te convertiste en maestra porque estudiaste una carrera, o eso al final fue quizás la preparación para pulir el don que Dios colocó en tu corazón. Ahora, pensando en eso, se me ocurría, Eli, algo que la Escritura dice en Proverbios cuando dice que le está hablando a los hijos y le dice, oye, la instrucción de tu papá y también recibe el consejo de tu mamá. Alguna vez, y no sé si te acuerdas, cómo Dios nos habló a través de ese pasaje, cómo un papá instruye, marca una pauta, un papá da la dirección de hacia dónde ir,
pero una mamá en el consejo te enseña a cómo hacer La realidad práctica. esa instrucción. Tiene que ver con la práctica, ¿no? Es cierto. Entonces, me doy cuenta, Liliana, y ustedes que son mujeres, díganme si el consejo, que en realidad tiene que ver con ayudarle a los hijos a hacer realidad muchas cosas, enseñarles en la practicidad de cómo lo hago, qué se hace, qué no se hace, cómo la enseñanza incluso está implícito en el papel de una mamá, ¿cierto? Totalmente. Creo que está totalmente relacionado con la labor de una madre, y mientras tú hablabas recordaba a mi mamá y cómo ella fue clave en definir esa ruta. Si bien yo era maestra, me encantaba enseñar con los niños y demás, y ella sabía que a mí me gustaba eso, fue ella quien finalmente dijo cuando terminé mi colegio, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué va a estudiar Liliana? Me empezó a enrutar. Y tengo muy en mi mente, y seguramente si ella escucha este podcast, lo va a recordar, cómo ella fue quien encontró la universidad y la Imagínate. carrera que venía a complementar mi vida. Yo no conocía esta carrera, ¿sí? Pero un día llega a mi casa y me dice, mira lo que encontré, esta universidad, esta oportunidad, y fue ella quien me aconsejó y me guió y me llevó a tomar esa decisión. Lo que tú dices es clave, la enseñanza es un ministerio precioso. Hace unos días hablaba yo en la iglesia y les decía, ¿no les llama la atención que lo que Jesús vino a hacer a la tierra, venía a morir y a dar su vida por todos nosotros, por supuesto, pero durante 3 años lo que ejerció fue la enseñanza? Sí. O sea, ¿qué tan importante es la enseñanza que él se dedicó a enseñar? Y los padres tienen ese rol allí. Y por supuesto la mamá está haciendo un acompañamiento permanente que se llama enseñanza. Enseñar, acompañar, llevar al chico por el camino, a sus hijos por el camino. Y creo que es un rol maravilloso, pero retante. No es sencillo. Y algo importante que quiero empezar a hacerle sentir a las mamás es que no es fácil, pero no por ser fácil vamos a decir, no lo voy a hacer, o no, qué difícil esto, qué sufrimiento. No, es una bendición, realmente para mí es una bendición. Liliana, y bueno, también te voy a hacer la pregunta a ti. Seguramente yo lo voy a responder también. ¿Qué recuerdan ustedes? Vamos a hablar de 2 cositas. ¿Qué recuerdas tú, quizás en esos años de infancia, de esas cosas que tu mamá te enseñó a hacer? Digamos, siendo pequeñita, algo así que se te venga un recuerdo. Algunos dicen, no, mi mamá me enseñó a cepillarme los dientes, entre algunas cosas. ¿A ti qué se te recuerda ahorita? Bueno, de mi infancia recuerdo que aprendí mucho de ella y ella me enseñó mucho la importancia de la limpieza en la casa. Ajá. Era algo, y yo veía cómo ella era muy meticulosa y demás y me enseñaba cómo hacerlo, y yo fui creciendo así mismo, o sea, siendo muy cuidadosa. Esto se limpia así, se usaba la brilladora en ese tiempo, entonces ella me enseñó a brillar y yo brillaba feliz. O sea, fue algo que fue importante Sí, para sí, hoy sí. también, ¿cierto? El ser así. Pero también recuerdo en mi adolescencia, algo que me enseñó ella fue a ser sumamente valiente y esforzada. O sea, Wow. yo veía eso en mi mamá y sin necesidad de que ella se sentara a darme, bueno, hoy cátedra. tenemos cátedra de valentía, porque eso es algo importante. La mamá no es maestra de tablero, Sí. sino, y esto es complejo, sino que sus actitudes Sí, práctica. sí, sí. están enseñando todo el tiempo. Ellas nos enseñan a Claro. vivir. Y yo veía a mi mamá, es una mujer valiente, esforzada, que Dios le respondía de una manera sobrenatural, y eso lo aprendí. Y está siendo un reto para mí ser una mamá como ella lo fue. ¿Tú qué dirías, Eli? Tremendo, ¿Qué, wow. Bueno, qué tú dijiste recuerdas? 2 etapas. De niña, hacer las cosas sin pelear. O sea, por ejemplo, trapear y que mis hermanos pasaran y pisaran. Entonces decía, no, si lo va a hacer, o sea, si lo va a hacer, hágalo bien y no pelee. ¿sí? Sí, Sino, sí, sí. hágalo y no reniegue. Hágalo si lo va a hacer y no importa cómo quede, pero hágalo sin pelear, que eso es importante. Porque a veces uno como que se engancha con cosas y no disfruta lo que está haciendo. Y en cuanto a lo que tú dices, sí, creo que mi mamá ha sido un referente de perdón, de lo que a través de su vida vivió, y me enseñó que lo que tú dices, no con una cátedra, sino con su actitud, con su actuar, lo que es perdonar, a vender. Sí, vendedora no empírica, pero sí mi mamá siempre la vi con bolsas, con cosas vendiendo, y me enseñó que se puede salir adelante, aunque tuviera 4 hijos, y la vi siempre ahí permanecer, luchar y nunca quejarse. Nunca vi a mi mamá como, esto es terrible, con 4 hijos y con... No, por el contrario, siempre esforzada y valiente, como tú lo decías también. Oh, qué tremendo esto, porque mira la trascendencia que tiene una mamá en la vida de un hijo. O sea, de la misma manera un papá.
pero yo creo que las mamás tienen como esa gracia dada por Dios para enseñarnos a vivir la vida en lo práctico y en cosas también trascendentales, ¿cierto? En la formación, por ejemplo, de tu carácter, visión de vida, etcétera. Yo recuerdo una de las cosas lindas que desde niño aprendí de mi mamá fue a cocinar. Y considero, bueno, no soy el mejor cocinero. Sí, cocina muy bien, cocina. Bueno, era para no presumir, pero considero que lo que sé de cocina lo aprendí de ella. Ahora, esto nos deja ver cómo una mamá puede convertirse en un instrumento tan definitivo para la historia de vida de un hijo, ¿cierto? Totalmente. Porque sé que el tema que vamos a tratar en esta mañana tiene que ver con eso. Y quería que de alguna manera como que entráramos al tema y nos diéramos cuenta la dimensión de lo que implica una mamá, incluso cuando no está tan bien, ¿verdad? Porque en medio de todo no solo vamos a colocar en el formato de la mamá perfecta, ideal y del hogar ese soñado donde siempre habrá mamás presentes. Hay mamás también que quizás no han podido estar presentes por muchas situaciones y tal vez si hablamos juntos y pudiéramos abrir el corazón, podemos también reconocer que así como nuestras mamás estuvieron en algunos momentos que nos marcaron, también por ciertas situaciones nosotros somos huérfanos de papá. Mi mamá estuvo pues haciendo presencia en todo ese proyecto de formación y educación en nuestras vidas. 3 varones, imagínate el desafío. Pero sí o sí le tocó salir a trabajar. Entonces, claro, imagínate también, hablemos un poquito de los contextos, porque seguramente yo sé que ustedes van a tocar ciertas historias que si las vemos solamente desde el punto idealista, uno puede decir, ella fue una super mamá y mira, perdón, el hijo modelo que presentó a la sociedad o que de pronto puso delante de Dios diciendo aquí hay un instrumento valioso para que se cumpla tu propósito. Pero hablemos un poquito de lo que son el contexto y las circunstancias, porque uno podría decir, tú dijiste algo muy lindo ahorita que yo quiero rescatar. La generación de hoy en día no quiere tener hijos y tal vez miran las circunstancias y empiezan a sopesar las cosas y dicen, no, es que es difícil, es que tal vez económicamente eso tiene una implicación o tal vez toca sacrificar en nuestra comodidad, nuestros sueños, muchas cosas, ¿sí? Ahora, dígame si no es difícil ser mamá en medio del desafío de circunstancias que son complejas, ¿verdad? Entonces, yo creo que también sería bueno que hoy echáramos un vistazo en medio de las historias que vamos a tratar, del contexto de lo que implicó ser una mamá. Tú hablaste de, no sé si hablaste de Jocab, la mamá de Moisés. No, vamos ¿ahorita? a hablar de... Ahorita Muy vamos bien, a vamos a hablar. De hecho, pero mira, yo pensaba en algo de lo que tú dices porque es importante precisamente porque no sabemos quién nos está escuchando hoy y este es un programa dedicado para mamás, Sí. pero en lo que tú dices es importante que no todas las mamás tienen el mismo contexto, ¿sí? De hecho, en lo que tú dices, yo digo, wow, tu mami de pronto tuvo la oportunidad de ir a ayudarte a buscar la universidad porque te conocía tan bien que dijo, es que aquí están tus dones, es que aquí te vas a desarrollar, ¿sí? Mi mamá, por ejemplo, siempre tuvo que trabajar, como la tuya, ¿sí? Rectora de un colegio, que eso es no era solo un niño, eran muchos niños su responsabilidad. Era mamá de muchos. Era mamá de muchos y aparte de todo, pues llegaba a casa y tenía oficio, quehaceres y al otro día volvía a la rutina, ¿sí? Sin embargo, lo que tú dices es muy lindo porque, y queremos animar a esas mamás y recordarles cada trabajo y cada cosa que usted hace no es en vano, sino por el contrario, trasciende, porque ahora que somos ya adultos, aún podemos recordar, wow, mi mamá me dijo, uy, mi mamá me enseñó, uy, claro. También la vi reír en medio de esa situación que ahora, de pronto de niño, uno no entiende mucho la situación que las mamás están viviendo, uno está ahí, juega, no es ajeno, pero no a profundidad, como cuando uno es adulto, ya por ejemplo, casa, uno dice, wow, una separación es algo difícil que solo entiende uno cuando ya es adulto y se casa, pero cómo afrontó, en el caso, por ejemplo, de mi mamá, su separación, yo digo, wow, o sea, fue de verdad mi héroe, muy lindo, y no tuvo, y lo que tú dices, nunca nos sentamos a decir, mira, esto se hace así, mira, esto, sino siempre en sus reacciones la vi, que hoy digo, me sirve como referente para decir, tengo que, puedo, con el Señor de la mano, vamos a lograr, ¿sí? Y aún en medio de sus errores, que yo creo que también es lindo que las mamás de pronto no se idealicen, tienen que ser perfectas, ¿no? También son humanos y el Señor los reconoce. Y en esa humanidad yo pienso que
también al ver esas falencias que hay en las mamás, nos enseñan tantas cosas cuando aprenden a reconocer, me equivoqué, ¿sí? Y son enseñanzas de vida. Y tú decías algo y yo pienso una mamá, estaba pensando así rápido, una mamá en la Biblia de pronto que crió a su hijo sola, ¿sí? Y pensaba en María, la mamá de Jesús. Ya, claro, ya cuando muere José, pues tal vez, bueno, ahora no sé qué edad tenía, pero de todos modos No era lo mamá. precisa la Biblia en Exacto, pero realidad. era mamá sin su esposo. Claro. Entonces fue una mamá que en parte el Señor yo creo que también la deja en medio de la historia para decir, el Señor entiende cuál es esa situación que vive una mamá que enfrenta el tener hijos, aún adultos, con situaciones, una mamá que sabía cuál era el propósito de su hijo Muy y aún así grande. no podía estorbar en el propósito, y nos muestra la palabra cómo caminó junto a él hasta que estuvo en la cruz. Ahí estuvo ella en silencio, guardando todo en su corazón, pero seguramente que la tarea que hizo fue muy linda para que Jesús llegara a cumplir el propósito. Ahí haciéndole bar, cúmplelo, no importa que te duela, cúmplelo, cúmplelo. Ustedes mencionan algo muy importante y es ese ideal de mamá perfecta. Y quiero decirles y recordarles a todas las mamás que no existe. No hay mamá perfecta, Sí, porque es que somos humanas. Sí. Hace un tiempo yo me tuve que confrontar porque yo decía, tengo tantos defectos y mis hijos mirando, y yo pensaba en ese ideal, y el Señor me habló y me decía, es que si tú fueras perfecta no me necesitarías a mí. O sea, si Claro. nosotros fuéramos perfectos no necesitamos del Señor. Él se glorifica en nuestras debilidades. Cuando yo cometo un error, cuando yo hago algo que no era correcto con mis hijos y entonces me siento mal, es el Señor el que viene a orar. Y eso es importante porque a veces los sentimientos de culpa en una mamá le dañan y dañan lo que ella puede llegar a aportar en la vida de sus hijos. Y eso es algo con lo que muchas mamás hoy tienen que lidiar en la cotidianidad, porque se sienten culpables si salen a trabajar todo el día y no tienen tiempo para los hijos. Se sienten culpables si están solas porque el esposo, o sea, se sienten muy culpables, y el sentimiento de culpa lo que trae es una disminución de ese crecimiento, de ese impulso. Hoy quiero decirles a las mamás, a todas y a las que van a ser mamás, no hay modelo perfecto. El Señor es el que se glorifica en el rol que nos ha dado. Y lo que tú mencionabas también de los contextos es muy importante. Nuestro contexto actual es complejo, y hay países en donde ya el tema de la maternidad está totalmente a un lado y no están naciendo bebés. Es el plan de Dios, y Dios nos crea con un propósito al cual no nos podemos resistir, porque además es que trae bendición. O sea, cuando yo me miro a mí como mamá, que además es un milagro que yo sea mamá, digo, wow, ¿cómo me hubiera perdido yo de un privilegio tan maravilloso como la maternidad? Qué lindo eso que dices. O sea, si lo vemos desde la perspectiva de Dios, sin idealizarlo, ¿verdad? Sin idealizar que no va a ser un rol, digamos, perfecto en el sentido de lo que yo puedo llegar a hacer, porque al final creo que depende más de cómo Dios te orienta, te da las fuerzas y demás. Estamos viviendo un tiempo culturalmente, por la mentalidad de esta generación, donde se desestima lo que puede llegar a ser la bendición de una mamá, ¿verdad? Me hiciste recordar, hace poco, por el proceso educativo que llevamos en la editorial, vimos un cartel que se publicó en una de las estaciones de tren en Alemania, donde hay una mamita amamantando a su bebé, descubierta del torso hacia arriba, y al lado hay una planta y dice, ¿qué prefieres ser? ¿Buena madre o más bien cuidar del planeta? Entonces nota cómo aún la cultura, lo que hablamos, el contexto, nos está generando ciertas presiones para desdibujar el valor de lo que es una mamá. Y quizás esto puede servir de una introducción para que empecemos a desarrollar ciertas preguntas y tocar el tema ya a profundidad en cuanto a lo que queremos en esta mañana compartir con nuestra audiencia. Tremendo. Mira, aquí hay una pregunta y en lo que hablábamos ahorita, sé que nos va a ayudar para poder definir lo que también queremos impactar en el corazón de estas mamás que están hoy compartiendo con nosotros. ¿Qué retos, y señora Liliana, su merced me dirá, qué retos enfrentan en esta época las mamás, teniendo en cuenta todo lo que estamos viviendo, ¿no? Todo lo que se ve, se escucha, todas las influencias que se mueven sobre nuestros hijos? ¿Qué retos están ellas enfrentando y cómo podemos hacerle frente a eso, ¿cierto? ¿O cuál crees que debe ser la actitud para cada mamá frente a lo que cada uno de sus hijos está viviendo? Bueno, esa pregunta es clave porque efectivamente el contexto actual nos trae muchísimos retos, pero los retos no es para renunciar, ¿sí? Porque a veces creemos que los retos entonces nos asustan
y es mejor dejar eso. No, yo no voy a... Entonces ahí es donde hay muchas mujeres que dicen, no, eso es súper difícil, no. Eso me va a implicar muchos esfuerzos personales, no. Siento que uno de los roles de la mamá es la protección. Definitivamente el padre protege, pero la mujer también está protegiendo, la mamá está protegiendo. Y en todo el contexto actual, que representa tantos riesgos para los niños especialmente, la madre tiene el reto de proteger, aún a pesar de ese contexto que viene con toda a dañar a nuestros niños, la mamá tiene que proteger, tiene que cubrir. Pero eso no lo hace en sus propias fuerzas, ¿sí? No lo hace en medio del estrés. A veces uno de los retos que también creo que tenemos para enfrentar es vencer el temor y el estrés, ¿sí? Porque los dos frenan. Podemos como mamás sentir que todos esos riesgos y esos problemas que hay alrededor que pueden dificultar mi rol me van a llenar de temor, me frenan o me van a poner estresada y ansiosa. Y ninguna de esas dos cosas funciona en la maternidad. O sea, nuestros hijos no quieren ver a una mamá llena de temor, pero tampoco quieren ver a una mamá estresada y ansiosa. Y eso es un reto aún para mí como mamá. O sea, hay días de días. Hay días en los que me enfrento al mundo y digo, este mundo es terrible. No prendan el televisor, no vean esto, no hagan, no vayan, ¿cierto? Uno quisiera como tenerlos en la capsulita, es más fácil, ¿cierto? Pero la realidad es que eso no es así. Y tenemos el reto entonces de proteger, de cubrir, de guiar. Por eso la palabra de Dios dice instruye, enseñar, y por eso hablábamos del rol de la mujer como mamá, como maestra. Es maestra. El maestro normal en el colegio está enseñando, ¿cierto? Y luego evalúa. Nuestro rol como mamás es enseñar, acompañar, decir, ven, por ahí no era, vente para acá nuevamente, pero implica definitivamente una actitud en la cual nosotras podamos decir como mujeres, voy a hacerlo con la fuerza del Señor. Yo misma lo tuve que experimentar y entender que no eran mis fuerzas. Yo no iba a vencer mi temor en mis fuerzas, no iba a vencer el estrés de los días difíciles, porque las mamás tienen días difíciles. O sea, la maternidad implica días en los que estamos estresados, afanados, preocupados, y solo es el Señor el que nos puede ayudar. Hoy en día los medios de comunicación comunican más de lo que deberían, y le están enseñando a nuestros hijos cosas que nosotros somos quienes debemos enseñarlos. Y eso es uno de los retos más complejos, y es el estar nosotros presentes, a pesar de que es un mundo que nos ocupa. Que esa es una forma de enfrentar los desafíos del tiempo actual. O sea, que una mamá pueda estar presente. Claro, pero allí. Mira que eso es complejo. Es complejo porque seguramente algunas mamás nos están viendo y nos dicen, pero mi realidad es que yo debo, como tú mencionabas ahorita, trabajar, llego tarde. Hace unos días íbamos en la noche por la 30 y veíamos el Transmilenio lleno de personas, y yo les decía a mis hijos, ahí van todas las personas que trabajaron todo el día, y muchos van para muy lejos todavía. O sea, van a llegar muy tarde a su casa, y van mamás que llegan y sus hijos ya están dormidos. Entonces ahí hay un reto gigante, y bueno, si es tan importante estar presente, ¿cómo estar presente? Y algo importante es que podamos, en la medida que las circunstancias nos lo permitan, estar. Definitivamente una mamá o un papá ausente no trae ningún beneficio. Ahora, no significa que le digamos a todas las mamás, oye, debes renunciar absolutamente a todo y quedarte en tu casa, porque la realidad de muchas es que no se puede. Pero el Señor nos ayuda a tener las estrategias para estar presentes en esos momentos fundamentales. A veces estar presente es llegar en la noche y preguntarles, ven, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué viste hoy? Eso te iba a preguntar, danos una herramienta práctica de cómo estar presente en medio del contexto de que hay jornadas laborales largas y demás. El diálogo, generar espacios para dialogar, o sea, definitivamente. Mira, es fundamental, o sea, la comunicación es tan importante, y es una de las cosas que se anula muchas veces entre padres e hijos. Si tú no puedes estar todo el día, no puedes asesorar tareas, el sentarte un momento, interactuemos, mirémonos, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Preguntas claves que podemos hacer. ¿Qué tal fue tu día hoy? ¿Qué pasó chévere en tu día hoy? ¿O qué no fue tan chévere y estuviste triste? ¿Qué programas viste? O sea, debemos estar allí, y la comunicación, así sea en momentos específicos, es clave. Pero cuando nosotras como mamás nos dejamos llevar por el afán, miren, muchas veces uno como mamá que trabaja, ¿a qué llega a la casa? Hay que hacer el oficio, hay que hacer la comida, hay que mirar, si hicimos tareas, todos se acuestan a dormir y chao. ¿Dónde estuvo el espacio de interactuar, mirarte a los ojos? Miren, las mamás tienen algo muy especial, y es que con mirar a los ojos a sus hijos ya lo saben todo, ¿cierto?
Pero a veces no hay tiempo para eso. Es aprovechar esa capacidad que Claro, en tienen, ese momento, o sea, ni siquiera, por ejemplo, con los hijos adolescentes, sacarles una palabra a veces puede ser un reto, pero si yo me siento frente a ti, te miro a los ojos, ya me empiezo a dar cuenta. Entonces, ese estar presente es clave. Miren, algo fundamental, y hace unos días que vi una película y hablaba de un estudio en donde se demostraba que la mayoría de los jóvenes que están en la cárcel son jóvenes que crecieron con ausencia de sus padres y tuvieron entonces una mamá que tuvo que asumir un rol de ir a trabajar, de sostener y no estuvo presente. Entonces crecieron solos. Es muy peligroso, es muy peligroso. O sea, nosotros pudiéramos entender lo peligroso que es dejar nuestros niños y nuestros hijos solos, estaríamos ahí todo el tiempo. Claro, la realidad es que no lo podemos hacer. El mundo nos pone unos retos gigantes. Yo creo que debemos empezar por los que están a nuestro alcance. Y es muy sencillo el poder decir, ok, me voy a proponer estar presente de alguna manera. Si definitivamente las circunstancias solo me permiten un día a la semana interactuar, ese día aprovéchalo al máximo, claro. ¿Sí? Y sobre todo pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría y muéstrame el corazón de mis hijos, porque muchas veces ellos pueden estar avanzando en cosas que como madres desconocemos y no nos damos cuenta, porque no hay interacción, porque no hay cercanía. Pero yo quiero insistir mucho en solo el Señor nos puede ayudar en esto, a enfrentar los retos, el temor, el estrés. Eso solamente nos lo ayuda a enfrentar el Señor, porque Él creó esto. O sea, si Él inventó todo este tema de la paternidad, de la maternidad, la familia es idea de Dios. Hoy en día se está desdibujando esa idea, pero Dios no cambia de opinión. O sea, Dios no está en este momento diciendo, ay, no me equivoqué, como que eso no funcionaba. No, para Dios todavía funciona esa idea de la familia con un papá que tiene un rol específico y una mamá que tiene un rol específico y se complementa. Entonces, qué importante que podamos entender eso y que no tengamos temor. O sea, yo pienso que hoy en el Día de la Madre, lo más lindo es poder decirle a las mamás, no tengas temor. Lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. O sea, a veces nos damos muy duro a nosotras mismas porque hay como un ideal de mamá perfecta. Y como las redes sociales solo muestran eso, la mamá que tiene tiempo de llevar al hijo al parque, le da los mejores, lo lleva a los viajes, sube los videos más momento. Pero ¿qué mamá sube videos en el momento que le sacan el mal genio y grita o que y decide explota? no hacer aseo para compartir con sus hijos? Eso no sale. Yo creo que aquí es el tema. Y vamos aterrizando un poquito todo esto que estás hablando porque en la practicidad, tú dices, sí, es un desafío criar hijos, ser mamá en este tiempo, por muchas razones, entre esas porque pues, las mamás están trabajando, las mamás también aportan en su casa económicamente, porque en medio del equipo o el contexto en el que están, si son mamás, cabezas de familia, están solas, pues hay una realidad que tienen que afrontar, ¿cierto? Claro. Entonces, lo que estás diciendo es, tenemos que empezar a buscar estrategias, ¿verdad? Estrategias que están basadas incluso en la esencia de una mamá. Si una mamá, como tú dijiste, tiene ese sexto sentido que les lleva a discernir, a entender, a ver en el semblante de un hijo muchas cosas, pues entonces hay que empezar a buscar, crear espacios de comunicación, ¿verdad? Para poder proveer en esos espacios lo que no se ha podido proveer digamos, por causa de tener que trabajar y demás cosas. Dígame si esto, para ir hilando también de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña, porque yo creo que cada vez que tú te refieres y dices, necesitamos depender del Señor, en la practicidad eso tiene que ver con, vayamos a la Biblia y démonos cuenta cómo Dios allí nos aconseja y nos instruye en medio de cualquier sea el escenario, ¿verdad? Cómo a través de ahí podemos encontrar una respuesta. Miren lo que enfrentó ahora sí Jocabed, Eli. Díganme si no fue un desafío. Difícil. No más embarazarse en medio de un tiempo donde el presidente de su nación, por política, había sacado una norma que decía los hebreos no van a poder tener hijos varones. ¿Verdad? Dejamos que vivan las niñas, pero no. Y eso era una estrategia, de alguna manera, que le ayudaba políticamente a seguir manteniendo su gobierno, ¿sí? Ahora, cuando Jocabed y su esposo toman la decisión de no desafiar saliendo a la calle a protestar en contra de eso, como yo veo últimamente, está bien las marchas,
Provida y demás, y muchas cosas que hacemos en las calles protestando en contra de leyes y cosas que están atentando contra la familia, ¿verdad? Y contra nuestras generaciones. Pero mira tan estratégica que fue ella. Ella dijo, listo, nos vamos a embarazar, porque ellos tenían en su corazón el entendimiento que Dios podía darles un hijo de propósito. Incluso literalmente la Biblia dice que cuando lo vieron hermoso. En el original dice, ellos entendieron algo mucho más allá, lo mismo que veía Dios. Pero mira la estrategia que ellos sacan para poder ayudar en esos primeros meses a Moisés, cuidarlo. Ella no sé cómo hizo para mantener a un bebé en silencio. 3 meses. Ahora, ¿eso qué me revela? La practicidad, que hay que ser estratégicos. Sí. Hoy más que nunca hay que ser estratégicos con nuestros hijos. O sea, muchas mamás dicen, yo tengo que trabajar, yo llego cansada, estoy estresada, tengo la carga de todas las cosas de la oficina, tengo que llegar y tal vez ver la realidad de un mal matrimonio o un más o menos matrimonio y tener que llegar aquí a terminar tareas, hacer comida, hacer aseo y a empezar de nuevo. Y cualquiera podía excusarse en eso y decir, estoy cansada y ya no quiero más esto. Pero dentro de toda esa realidad, de acuerdo a lo que tú dices, me doy cuenta de la importancia de ser estratégicos, ¿cierto? E invertir tiempo en ciertas cosas que al menos las podemos aprovechar, ¿verdad? Sí, como esos espacios de comunicación. Tú dijiste algo y quiero unirlo también a algo que tú dijiste. ¿Qué tal si nos toque sacrificar incluso ver una casa perfectamente aseada, ¿verdad? O una noche donde digamos, listo, hoy no cocinamos y nos comemos algo rápido solo por buscar un espacio de compartir, o incluso mirar hacia adentro y decir, yo creo que podría, en medio de esta sociedad donde todo el tiempo nos estamos colocando metas, desafíos, ¿cuántas de esas cosas puedo yo sacrificar, verdad? De mi realización personal solo por invertir en la vida de mi hijo. ¿Cierto? Y creo que es en parte de lo que tú vas a hablar con relación a Moisés. Y tú decías algo y es claro, Dios no desconoce el contexto, porque Moisés llegó en un momento donde era un contexto difícil, nada diferente a lo que vivimos ahora. O sea, tener un hijo en este tiempo es un reto de fe. Y creo que fue lo que ellos hicieron. Dice la palabra en Hebreos que por la fe, cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron. O sea, nuestro actuar con nuestros hijos al entender que Dios los trae es un paso de fe, es un reto de fe que no podemos desconocer que Dios, si Él no los da, porque dice la palabra que herencia de Jehová son los hijos, ¿cierto? Él los da. Cuando Él los da, Él también los va a cuidar, como lo ha hecho con nosotros. Yo creo que nuestros papás nos ven hoy y dicen, esto fue un reto de fe y aquí estamos y funcionó. ¿Ustedes no se acuerdan de ese dicho que decían los papás que detrás de un hijo, ¿cómo es? Que el pan debajo del brazo, ¿cómo es ese? Que cada hijo trae un pan debajo del brazo. Eso, o sea, Dios provee. Sí, y algo que tú decías en la estrategia es eso. Yo no soy mamá aún, pero tengo varias amigas que han sido mamás y las he escuchado llorar, no sé qué hacer, no hay tiempo. Luego ya se calman y dicen, no, sí, puedo hacerlo. Pero también he escuchado estrategias, por ejemplo, lo que tú decías es cómo comparto con mis hijos si tengo que hacer el aseo. Ok, hoy no hay aseo, después lo hacemos todo, hagamos una carpa, porque a veces no hay presupuesto. Uno dice, sí, no. Mira, como hijos, y esto lo digo como hija, fui una hija que tuvo en Navidad miles y miles de regalos, pero por una circunstancia que vivimos no estaban mis papás. Y siempre los 4 dijimos, si hubiesen entendido nuestros papás que no queríamos miles de regalos, sino tenerlos a ellos 2, aunque hubiésemos seguido siendo pobres, ¿cierto? Un hijo, a veces los papás piensan que los hijos necesitan algo que los hijos no necesitan. Un hijo necesita más atención. Una estrategia es, te escucho, ¿cómo vas? ¿Estás creciendo? ¿Qué cambios has tenido? Oye, ¿qué te pasó en el colegio? ¿Y qué piensas tú de esto? Oye, mira, ¿estás jugando ese juego? Pero no juegues eso, no hagas eso, no mires eso. Y como entonces los chicos dicen, ok, vimos una película estos días y había una jovencita, una adolescente viendo algo en su iPad de un programa y entonces le dice, ¿por qué quieres ver el final? Dices que cuando estoy acá me siento feliz. Y tal vez los únicos momentos felices de nuestros hijos son fuera de casa, con sus amigos, y creo que una estrategia es entender, o detrás de una pantalla. Tenemos que entender que una estrategia es que el hogar sea un hogar de resguardo, ¿cierto? Eso hizo Jocabet y su esposa, ¿cierto? Sí. Buscaron un lugar para resguardarlos, de seguridad, era seguro. Y la pregunta es esa, ¿nuestras casas son seguras? Claro. ¿O nuestros hijos quieren huir? Llegó mi mamá, cansó de una pelea, mejor me voy, ¿sí? Y yo creo que es importante, recursos, algo, y mientras tú decías, claro, yo no soy mamá, pero en este tiempo que estamos pensando en un proceso de adopción, estamos preparándonos para eso. Yo he dicho, tengo que dejar mi trabajo,
pero tengo que seguir trabajando, ¿cierto? Pero ¿qué hacen esas mamás que de pronto llegan tarde y tienen al cuidado a sus hijos? Una nota en el espejo, una galletica con un te amo, te extrañé ayer. O sea, hay tantas cosas que podríamos empezar a generar y las estrategias vienen de Dios. Para Así es. Jocabet, yo me preguntaba, ¿cómo calafatear una arquilla? O sea, ¿quién le enseñó a ella eso? ¿Quién le dijo cómo se pegaba y quién le dijo si iba a funcionar o no? El Señor tuvo que guiarla. Entonces, La ahí es guió. cuando mamás tenemos que ir al Señor a decir, estos son mis hijos, tú me los diste, hay propósito, ahora ¿cuál es mi reto y cuál es mi parte? El Señor hace la mayor parte, pero nosotros tenemos una Claro. parte y las estrategias vienen del Señor. Y es actuar en fe, es actuar en fe. Esta mujer, Jocabet, para mí es un gran reto. Y mira lo que ellos hicieron fue esconder. Ujú, Y por eso yo les decía a ustedes hace un momento, el reto es proteger. ujú. Preservar. Esconder, o sea, esconder es esconder, o sea, esconder es acá, guardadito, cuidadito, ¿cierto? Pero además después de eso tenía que soltarlo, Ujú. ¿sí? O sea, no los podemos tener escondidos Ujú. Toda pues, la toda vida. la vida, Sí, sí, es cierto. ¿cierto? Van a crecer, van a ir a una Ujú. universidad, a un Sí. trabajo, se van a enfrentar al mundo solos. Entonces va a haber un tiempo de esconderles y en ese esconderles les vamos a instruir, les vamos a cuidar, les vamos a proteger, pero llega un momento en el que los vamos a soltar en esa barquillita, ¿cierto? Y el plan de Dios se cumple. Ustedes mencionan muchas cosas que son muy importantes y es el poder entender que esto es un acto de fe. La maternidad también es un acto de Así fe. es. Lo que hacemos cada día es lanzar semillas en el corazón de nuestros hijos, en su Wow, vida. ¿Qué wow. tipo de semillas estamos Wow. lanzando? Eso para mí también es retante porque hay días que uno no tiene buenas semillas. O sea, quiero que quede algo importante acá para todas las mamás y es que las mamás tenemos días buenos, pero hay días que no son tan buenos. Sí, Si uno sí, termina sí. la noche agotado, frustrado, todo lo que hice salió mal, ¿cierto? Y más encima, en la noche no tuve tiempo para mis hijos. Nos damos muy duro muchas veces. Pero es un acto de fe. ¿Qué semillas estamos lanzando? Y esas semillas de pronto no nos den fruto. Seguramente la mamá de Moisés, aunque en ese momento vio que había un propósito, no sabía cuál era claramente. Ujú. Aunque lo vio que era hermoso, no sabía qué era lo que Dios tenía planeado para él. Lo único que supo era que tenía que esconderlo. Lo único que supo era que lo tenía que proteger. No podía morir. Y eso es algo que la mujer como mamá se tiene que levantar y decir, yo no voy a aceptar un decreto de muerte sobre mi hijo, porque Voy a ese es el decreto preservar que mi está. generación. Voy a preservarlo. Ellos Sí. son la siguiente Así generación. es. Y es un llamado de fe, o sea, empezar a sembrar. Sembrar. ¿Qué estamos sembrando? A veces esas semillas que no fueron buenas hay que venir y recogerlas y decirle a nuestros hijos, perdóname, Perdón. porque Claro. ese día lancé unas semillas incorrectas en donde no, ven para acá, recoge se vale Claro. recoger las semillas Claro. que no dan buenas. Pero de pronto no vemos el fruto tan pronto. La mamá de Moisés, ahorita hablábamos, no sabemos, no menciona la Biblia si ella se dio cuenta de, oh, mire lo que mi hijo llegó a hacer. Probablemente sí ¡Wow! por la posición de Moisés. Ahora, pero mira lo que tú dices tan poderoso, Liliana, y es esto. Hay una etapa importante donde hay que sembrar, donde hay que cuidar. ¿Por qué? Porque vendrán otras etapas donde hay que soltar. Sí. ¿Cierto? Y yo creo que también ustedes han visto el ejemplo de esas mamás tóxicas que sus hijos tienen 40 años y no todavía lo están ahí. sueltan. No, ya no es el momento de sembrar, ya no. O sea, ahí ya deberían de estar Soltar. Que el Espíritu sueltos, Santo y Dios. ¿verdad? Ahora, qué lindo eso porque aparte de las estrategias que nos diste ahorita de comunicarnos, ¿verdad? Y lo que estás hablando ahora de sembrar, yo creo que entender con claridad los momentos donde hay que invertir tu tiempo para cuidar y para sembrar una semilla, ¿cierto? Hay que entenderlo. Y ¿Por cuidar qué? la semilla que sembraste. Sí, claro. Ahora, Claro. pero lo importante aquí es identificar esa etapa, porque tal vez no es lo mismo que un niño de 8 años te reciba en medio de lo que tú le estás enseñando a que un chico de 18 años ya tú te sientes en el plan de esto lo tiene que hacer de esta forma porque ya no te va a escuchar de la misma manera. O sea, por eso les digo, aparte de las estrategias, aparte de cuidar y preservar, yo creo que hay que definir también las etapas donde se hace esa inversión. Porque sí o sí, nosotros siempre citamos textos como estos. Instruye al niño en su camino, pero nota el énfasis. Al niño. Hay una etapa donde la instrucción es relevante. Dice, y aun cuando fuere viejo, Va o sea, a trascender. mira cómo la clave está no solamente en la instrucción. La instrucción es una herramienta poderosa. Los gobiernos lo saben.
Y lo están y usando. la están usando para instruir y cambiar la mentalidad y la cultura de vida de las generaciones. Lo importante es entender cuándo se da la instrucción, ¿sí? Que es en una etapa donde el corazón está abierto, es dócil, es manso y puede recibir. Ahora, ¿nota eso cómo trascendió en la vida de un niño, digo yo, ya un adulto como lo fue De hecho, tuvo que haber pasado eso en Moisés? Moisés, porque la palabra solo nos dice que lo tuvo 3 meses, dijo, tengo que sacarlo de acá, hago la arquilla, Dios le da la estrategia, lo lanza, da un paso de fe, el Señor la lleva, ¿cierto? Le da la posibilidad, que eso es un milagro de que lo lacte, y me imagino que ahí lo que tú estás Y diciendo, estuvo empezó presente ella a probablemente. sembrar, a sembrar, a sembrar, a sembrar, a sembrar, tal vez sin saber lo que estaba sembrando en el sentido de sin saber qué iba a pasar más adelante, pero mira lo que dice Hebreos. Esa siembra de esa mamá de Jocabe lo llevó en un momento a tener herramientas claras para las decisiones que tenía que tomar. Algo que no podemos desconocer es que nuestros niños no siempre se van a quedar pequeños. Yo creo que tú has visto que tus hijos volteas a mirar y dices, Dios mío, cada vez más grandes, cada vez más grandes. Cuando menos pienses ya el grande va a casarse, pero eso que tú sembraste en ese momento le va a fructificar en cada etapa. Y dice Hebreos algo muy lindo, dice, por la fe, Moisés ya siendo adulto, o sea, su mamá estuvo cuando estaba pequeño. Sembró. Dice, cuando ya siendo adulto, no quiso que lo llamaran el hijo de la hija de Faraón y prefirió que lo maltrataran junto con él, con el pueblo, antes de disfrutar todos los placeres temporales del pecado. Yo digo, wow, va a llegar un momento en nuestras vidas que esos principios que tu mamá siembres, que tú has sembrado en tus hijos, que nuestras mamás sembraron, nos ayuden a considerar ¿qué es mejor? Esto me gusta, hay un placer en esto, pero tengo que tomar una decisión de acuerdo al principio. Y ahí no va a estar la mamá, usted tiene que hacer, pero la mamá le dijo, yo recuerdo algo muy lindo que alguna vez me enseñaron y es, si alguien te ama, nunca te va a pedir cosas a oculto. Y nunca me sentaron a decirme, el noviazgo es esto, la Biblia dice, no. Yo dije, wow, eso fue un referente para mí. Si alguien me ama, siempre va a querer hacer las cosas en público, nunca te va a llevar a hacer algo que te han dicho antes que no. Y esos fueron principios que se sembraron en mi corazón. Luego dice también consideró que era mejor sufrir. O sea, llegó un momento donde él tuvo que pensar y decir, ¿qué es mejor? ¿Cuál es el costo de mi decisión? ¿Cuál es el costo de mi decisión? Pero su mamá le sembró seguramente ahí principios. Luego dice, por la fe salió de Egipto. O sea, si nos damos cuenta, hubo muchas etapas de su vida donde él tuvo que tomar decisiones. Y esas semillas que tú dices que se sembraron en el corazón a través de su mamá, ahí fue donde empezaron a dar fruto. Entonces, animamos a todas las mamás que sigan sembrando. Claro, y es algo importante el poder entender esto. O sea, si entendemos la trascendencia del rol de una mamá, es una gran responsabilidad. O sea, a veces uno en su trabajo, en muchas cosas es muy responsable, ¿cierto? Yo soy muy responsable, yo soy muy meticulosa, pero la maternidad es lo más importante que el Señor nos dio, y somos irreemplazables. Algo que Dios me ha mostrado es, en un trabajo, en un lugar te pueden reemplazar y es normal, ¿cierto? Pero a la mamá de tus hijos, ¿quién la reemplaza? Es muy importante eso, y Jocabe creo que es un maravilloso ejemplo de esas etapas. Hay unas etapas. La infancia y la adolescencia son esas etapas. Implican un rol diferente. La mamá en los 2 primeros años de vida, ¿qué está haciendo? Alimentando, cuidando, te caes, enseñando a caminar. O sea, es un rol que yo les digo a las mamás, terminaste los 2 años, pero ya vienen los otros, tranquilas, ¿sí? Cada etapa viene con un proceso. La adolescencia es fundamental. Muchas mamás dicen, no, el adolescente cierra la puerta de su corazón. Claro, el adolescente cierra la puerta de su corazón. La pregunta es, ¿en la infancia tú te encargaste de quedar fuera del corazón o dentro del corazón? ¡Qué tremendo eso! Claro, cuando en la infancia yo no tuve tiempo para comunicarme, para interactuar, para estar presente, llega la adolescencia y el corazón se cierra y la mamá quedó afuera. Y entonces tú estás golpeando, ven, déjame entrar, te quiero decir. Pero si tú te quedaste adentro, si tú estás adentro del corazón de tu hijo adolescente, claro, vas a tener un hijo adolescente con las actitudes de un adolescente, pero sus tú cambios estás y ahí. demás, claro. Pero, miren qué importante esas etapas. Hay muchas mamás que al no haber pasado tiempo en la infancia y tiempo en la adolescencia, pretenden en la juventud o adultez hacer lo que no hicieron y ya es tarde, o sea, el momento es ahora. Tristemente, estamos a veces afanadas y preocupadas. ¿Se acuerdan el ejemplo de Marta y María? Marta, ¿qué afanada estás? Que escojamos lo mejor. Miren, el tema que tú pones tan sencillo como el oficio de la casa. Para mí el oficio de la casa es muy importante, mi mamá me lo enseñó. Y para mí era difícil una casa desordenada y niños ahí, que escogía yo, niños o casa, y tuve que darme cuenta de decir, bien, los niños están acá, la casa
puede esperar. Sigo trabajando en eso, Ujú. porque necesitamos tomar eso. Y tú mencionabas algo muy importante y es la estrategia. Esto requiere una estrategia. Definitivamente, yo no puedo ser mamá ahí como me salga. Ujú. Yo necesito ser consciente del rol. Para mí ser mamá no fue algo que salió así como así, porque cuando mi esposo y yo quisimos tener hijos, nos encontramos con la noticia de que no podíamos tener hijos. Pero pues yo nunca había pensado que me iba a pasar eso. O sea, para mí el plan era perfecto. Crezco, me caso, tengo hijos. Ujú. Ya, así funciona. Así le funcionaba a todos los que tenía a mi alrededor. Crecí, me casé y ¡ah! No podemos tener hijos. Eso fue un momento muy difícil en donde yo le dije, Señor, pero yo quiero tener hijos. O sea, yo no pensé que me fuera a tocar pedirte que me dieras hijos porque eso sucede normal. Cuando yo tuve que entrar con mi esposo en el proceso de, Señor, danos hijos, por favor, danos hijos, estaba la posibilidad de que Dios hubiera dicho no, porque muchas veces la respuesta de Dios ha sido Ujú. no, el Sí. plan que yo tengo para ustedes es que no tengan hijos. Pero yo le decía, por favor, Señor. Y logramos esa respuesta positiva del Señor. Y no nos dio solo uno, sino dos Dos. hijos, que son una bendición. Y eso para mí ha sido una gran responsabilidad. Porque si hubieran sucedido normal, como que yo decía, normal, tuve hijas, ya, normal, la vida sigue. claro. Pero cuando yo digo, Eso te ayudó a tener la esto, conciencia de lo que claro, representaba. o sea, es una gran responsabilidad y no puede suceder a la deriva. O sea, yo soy a veces muy organizada. Mi esposo dice que como que todo mi Sí, tuculosis, si no corrida. funciona, mejor dicho. Y a veces siento que con mis hijos estoy tratando de hacer eso, ser organizada. No psicorrígida y que, no sé si han visto la película del Principito donde la mamá le tiene todo así organizada, la vida de la niña, a esta hora haces esto, a esta hora. No, no es eso. Es más allá. Es el poder pensar, ellos van a trascender. O sea, yo voy a dejar de existir en la tierra, pero ellos seguirán y tendrán hijos y tendrán, o sea, lo que yo estoy haciendo hoy como mamá Ujú. no puede ser ahí como Como suceda, salga. porque tiene una trascendencia muy Eterna, importante y requiere que sea estratégica, que sea organizada, que planee cosas, que realmente sea intencional. Esa es la palabra. Requiere intencionalidad, fe, intencionalidad, confianza en el Señor. O sea, son tantos elementos que realmente, si uno se empieza a abrumar por eso, hay que volver al Señor y decirle, Señor, espérate, ayúdame y dirígeme. Porque frente a todo lo que el contexto está representando, frente al plan que tiene Dios con nuestros hijos y frente a mi rol como mamá, me puedo llegar a sentir, como lo dije hace un momento, temerosa o abrumada. Y eso me frena, pero debo ir nuevamente al Señor. Señor, yo no puedo sola, no soy perfecta, soy humana. Y mis hijos empiezan a dar cuenta que soy humana. Al principio los niños son pequeños y para ellos la mamá Somos los es... héroes. Pero Ujú. en la adolescencia, y ese es uno de los choques más fuertes de la adolescencia, ellos se dan cuenta que sus papás no eran tan perfectos como pensaban. Y qué bueno poder decirle, sí, hijo, mira, soy una mamá así, tengo todo Sí, eso, sí. Dios trabaja todavía en mí. Ujú. Somos humanos y el Señor entiende eso y cada mañana son nuevas las misericordias del Señor. O sea, es decir, que si en este día tú dices, hoy no fui como una muy buena mamá, hoy me salí de la ropa, ¿cierto? Ujú. Me vieron mal geniada, grité, porque esas son cosas que Claro. pasan. Ujú. Hoy no le dediqué tiempo a mis hijos porque me puse a hacer el oficio o a trabajar hasta tarde, ni siquiera vi si tenían tareas. Descansa y mañana son nuevas las misericordias Qué del bueno Señor es. y tienes la Así oportunidad de es. volver a intentar hacerlo mejor. Entonces, ahí está. Y qué maravilla que podamos decir, tener la satisfacción como seguramente nuestras mamás tienen la satisfacción de ver y decir, esa semilla que sembré dio fruto. Y si no, y si de repente las cosas no funcionan porque nuestros hijos, como tú lo decías, van a tomar decisiones. ¿Y qué tal tomen decisiones porque se equivocan? Porque se van a equivocar. O sea, para mí ha sido difícil entender que mis hijos se van a equivocar, porque yo también me he equivocado. Y es por doble vía, o sea, ellos no Claro. deben idealizarnos, Ni nosotros. ni a ellos. nosotros a ellos como el ellos. niño perfecto que tiene que Sí. ser No, así. va a ser muy doloroso porque Exacto. son humanos Y también. es necesario porque en eso van a Sí, ver el van a amor de Dios, la aprender restauración. la misericordia. Así O es. sea, es un ciclo muy interesante que vale la pena realmente decir, hagamos lo que tenemos que hacer hoy. O sea, hoy hay que sembrar, hoy hay que tener fe, hoy hay que actuar. Miren, ¿qué tal Ojo Cabello se hubiera llenado de temor y hubiera dicho, no, ¿qué hacemos? No, mejor entreguémoslo, Ujú. ¿sí? O dejarlo más tiempo allá escondido, seguramente hubiera ocurrido una tragedia. Claro. O sea, ella actuó movida por el Señor y por eso nosotros debemos pedirle al Señor, Señor, tú O conoces sea, el propósito. ese sería Sabiduría. ya estamos terminando y para reflexión, un mensaje práctico para toda nuestra audiencia, ese sería el consejo
depender de Dios en cuanto a que Él nos ayude a discernir las etapas, el momento de invertir la semilla, la forma de abordar ciertas realidades, sus cambios y demás. ¿Cuál sería el consejo práctico y corto que le podrías decir a todas las mamitas que nos están escuchando en esta ocasión con relación a su maternidad? Es depender del Señor. A veces uno se afana comprando libros, cómo ser la mamá perfecta, cómo ser la mamá no sé qué, por internet, videos, y hay muchos recursos, pero solo el Señor nos puede ayudar a hacerlo. Ese es mi consejo. Solo en el Señor podemos tener la guía, la paz, la sabiduría, el entender los tiempos y el saber, Señor, ¿tú qué propósito tienes para mi hijo y yo qué debo aportar en él? Y por supuesto, ese depender del Señor no sucede solo como, dependo de ti. No, implica tiempo con Dios, estudiar la palabra. Bueno eso que dices. Implica el tener fe y sembrar con fe no va a suceder así de forma espontánea. Yo necesito pasar tiempo con el Señor. Y a veces también como mamás, en medio de todos los afanes, no pasamos tiempo con el Señor y pretendemos que funcione nuestra maternidad sin ir al que la creó. A la fuente. Wow. A la fuente, necesitamos ir a la fuente. Si tú eres una mamá que está pasando por una etapa donde tus hijos están difíciles, en un momento de rebeldía, de desobediencia, ve al Señor. Si estás en una etapa donde tus hijos están pasando por un momento de enfermedad, de dolor, de tristeza, ve al Señor. O sea, todo se resume en ir al Señor. Él nos dará las mejores instrucciones, nos dará las estrategias, porque entonces, por ejemplo, hoy en día hay muchas prácticas de crianza, ¿no? Entonces, hay páginas en donde tú sigues los consejos y prácticos, haz esto, y puede funcionar, pero es el Señor el que nos da la estrategia. Qué bueno. ¿Quién le dio la estrategia a Jocabed? El Señor, o sea, ¿a quién se le hubiera ocurrido algo así? Entonces, mi consejo final como mamá, que también está enfrentado a retos, mamá no perfecta, mamá humana, mamá que tiene días de días, es vayamos al Señor. Él traerá paz, Él traerá estrategias, Él traerá sabiduría, Él aumentará la fe, Él nos dará las semillas correctas. De pronto tú dices como mamá, yo no tuve una buena mamá y no sé cómo ser mamá. El Señor te va a guiar a hacerlo de la mejor manera y confiemos. El sembrador no sale a lanzar las semillas diciendo, voy a lanzar esas semillas a ver si de pronto, aunque yo no creo que eso dé fruto. No, parte de lo que es un sembrador es tener fe en las semillas buenas que está sembrando. Entonces, hagámoslo con confianza y en su tiempo eso va a dar un fruto. No sabemos si lo vamos a ver, pero tenemos la confianza. Y qué bueno es poder decir, aporté a la sociedad un hombre, una mujer que ama al Señor, que toma decisiones correctas en el momento que debe tomarlas y que va a tener hijos y va a seguir eso. Hoy más que nunca necesitamos eso. En una sociedad que está excluyendo los valores, que está excluyendo a Dios, lo que hagamos en nuestra casa. Tú decías ahorita, salen a hacer marchas, bueno, todo eso es válido, pero todo lo que hago en mi casa tiene más efecto y potencial duración. O sea, es en mi casa. No me sirve mucho, sí, poner los letreros, la bandera, todo eso, si no estoy haciendo lo que tengo que hacer con mis hijos. Entonces, ese es el consejo. O sea, necesitamos ir al Señor y todo fluirá. Me encanta. Qué tema tan interesante. Se nos acabó el tiempo. Y hay muchas cosas que podríamos seguir hablando acerca de cómo en la Escritura encontramos esos modelos de familia que en diferentes contextos pudieron perseverar y obtener la victoria. Solo quiero cerrar con algo y es cómo nuestra relación con Dios puede ser definitiva y puede trascender para bendición en la vida de nuestros hijos. Liliana dice algo muy lindo y es... al final uno puede ir a, no sé, tomar un taller, buscar recursos que te den tips para ser la mejor mamá. Pero hay una fuente que te está esperando, que es la misma presencia de Dios. No sé si ustedes se han puesto a pensar en esto y es, siempre que se habló, por ejemplo, de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, se recordaron de esta manera. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Fueron recordados no solo por lo que ellos fueron como tal, como personas, sino por el Dios que estuvo detrás de ellos. Y yo creo que eso es algo muy lindo porque si hay algo que va a marcar para bien la vida de tus hijos, de donde tú tendrás todos los recursos, el aporte, la fuerza, la dirección necesaria para criarlos, es en tu relación con Dios. Es tu relación con Dios la que te puede ayudar a trascender. Así que te bendecimos. Gracias por haber participado de este espacio con nosotros aquí en Charlas que Educan. De verdad que nos
bendice, nos honra facilitar todo lo que Dios quiere a través de su consejo sembrar en tu corazón. Nos vemos en un próximo episodio.